Las películas te muestran las conquistas mongolas como batallas épicas de guerreros a caballo, ciudades en llamas, generales victoriosos, levantando espadas. Eso es lo que ves. Lo que nunca te muestran es lo que pasaba después, especialmente con las mujeres. Lo que los mongolis hacían con las mujeres cautivas no era simplemente brutalidad. Era un sistema frío, calculado, sorprendentemente organizado. Y lo que ese sistema produjo va a destrozar todo lo que creías saber sobre el imperio mongol. Porque algunas de esas mujeres, arrancadas de sus hogares, encadenadas, marchando hacia lo desconocido, terminaron gobernando naciones enteras. No como esposas decorativas, como regentes absolutas, con más poder real que muchos emperadores. Pero antes de llegar ahí, tienes que entender lo que pasaba en los primeros minutos después de que una ciudad caía. Y te advierto, lo que estás a punto de escuchar no está en ningún libro de historia de secundaria. Está en los registros persas, chinos y árabes que los propios historiadores mongolíes dejaron atrás. Testigos presenciales, gente que lo vivió y lo escribió con manos que todavía temblaban. Estamos en el año 1220. El imperio mongol bajo Genghis Khan está en su punto más hambriento de expansión. En menos de 20 años, este hombre y sus generales van a conquistar más territorio que nadie en la historia humana. Más que Roma, más que Alejandro Magno, más que Napoleón. Nadie se acerca. Y con cada ciudad conquistada, con cada muralla derrumbada, con cada rey ejecutado, viene el mismo ritual. Un ritual que determinaba el destino de cada mujer que seguía viva. Los soldados mongoles no saqueaban al azar. Eso es el mito de Hollywood. La realidad era más perturbadora que el caos. Había un orden. Había categorías. Había una selección, y dependiendo de en qué categoría te colocaban en esos primeros momentos, tu vida entera tomaba un camino completamente diferente. Algunas morían esa misma noche, otras pasaban décadas en esclavitud brutal, y otras, las que menos lo esperarías, terminaban sentadas en tronos, firmando decretos, moviendo ejércitos. Hoy vas a conocer ese sistema por dentro, en cada nivel, cada regla, cada consecuencia, porque la historia de las mujeres cautivas del imperio mongol no es una historia solo de sufrimiento, es una historia de poder, del tipo de poder que nadie te enseña, porque hace demasiado incómodas las narrativas simples. Quédate, porque esto va a cambiar la forma en que ves la historia para siempre. Si lo que acabas de escuchar te sorprendió, si sentiste rabia, miedo o admiración por las mujeres que sobrevivieron y gobernaron contra todo pronóstico, suscríbete ahora a Exploradores de Historia, porque aquí no contamos la historia cómoda, contamos la verdad que otros prefieren olvidar. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estas historias de supervivencia y poder te dejó sin palabras? Leo cada comentario, porque mientras más personas recuerden estas historias, más difícil será que el mundo ignore lo que realmente ocurrió. Imagina que eres una mujer en Samarcanda, año 1220. Llevas semanas escuchando rumores sobre el ejército que avanza desde el este. Rumores que suenan imposibles, ciudades enteras borradas del mapa, ríos que cambian de color por la sangre, campos cubiertos de huesos blancos, bajo el sol de Asia Central. Dices que son exageraciones, que no puede ser para tanto, hasta que una mañana el suelo empieza a vibrar bajo tus pies. Samarcanda cae en días, no semanas, en días, y en el momento en que los últimos defensores bajan las armas, comienza el proceso que los cronistas persas documentaron con aterradora precisión. Los mongoles separaban a la población, hombres capaces de pelear, ejecutados, artesanos con habilidades útiles, separados, y las mujeres. Las mujeres eran clasificadas en tres grupos que determinaban todo. El primer grupo eran las mujeres de nobleza o riqueza visible. Si llevabas joyas, si tu ropa era fina, si alguien en la ciudad te reconocía como esposa o hija de alguien importante, eras separada
inmediatamente. Estas mujeres tenían un valor específico, no como esclavas ordinarias, como moneda diplomática, como posibles esposas de generales y comandantes mongoles. A algunas se les enviaba directamente a la corte como regalo personal para el Khan. El segundo grupo eran las artesanas, bordadoras, tejedoras, mujeres que sabían trabajar la seda, el metal, los tintes, los pigmentos. El imperio mongol era militarmente devastador, pero culturalmente hambriento. Necesitaba manos que supieran crear cosas hermosas para una corte que de pronto era la más rica del mundo. Estas mujeres eran trasladadas a Karakorum, la capital mongola, a veces caminando miles de kilómetros. Las que sobrevivían el viaje encontraban talleres, trabajo, una forma extraña y retorcida de estabilidad. El tercer grupo era el más numeroso y el más vulnerable. Mujeres sin estatus especial, sin habilidades valoradas, sin conexiones nobiliarias. Estas se distribuían entre los soldados como botín de guerra. La crónica persa de Ujani lo describe sin eufemismos, sin metáforas, con una frialdad documental que te corta el aliento. Pero aquí está el detalle, que la mayoría de los documentales modernos ignoran. Esa clasificación inicial no era permanente. Una mujer que entraba en el tercer grupo podía, bajo circunstancias específicas, ascender lentamente, dolorosamente, pero ascender. Y una mujer que entraba en el primer grupo podía llegar a tener más poder del que jamás hubiera tenido en la ciudad que acababa de perder. El sistema mongol era brutal, pero también tenía una característica que lo diferenciaba de casi todos los imperios de su época. Una característica que nadie menciona y que lo cambia todo. El imperio mongol tenía una regla que sus enemigos nunca comprendieron. Una regla que va contra todo lo que la lógica te diría sobre conquistadores nómadas del siglo XIII. Las mujeres de los pueblos conquistados podían tener poder real, no simbólico, no decorativo, poder real. Esto no era filantropía, era pragmatismo frío. Los mongolíes construyeron el imperio más grande de la historia en generaciones. Para administrarlo, necesitaban gente inteligente, leal y competente, y no les importaba de dónde venía esa gente. Muchas de las mujeres que llegaban a la corte mongola, como cautivas, eran más educadas que los propios nobles mongolíes. Venían de civilizaciones con siglos de burocracia, filosofía, medicina, astronomía. Mujeres persas, chinas, árabes, rusas, traían conocimiento, y el conocimiento, en una corte que administraba millones de personas, tenía un precio extraordinario. Ahora imagina cómo era el día a día, porque también hay que decirlo sin adornos. Una mujer cautiva en la corte mongola no vivía en los aposentos lujosos que las miniseries te muestran. Vivía en una yurta grande y fría, con docenas de otras mujeres. Dormía en el suelo sobre fieltro. Comía lo que hubiera, principalmente carne de caballo, hervida y kumis. Leche fermentada de yegua, que olía agria y te revolvía el estómago. Si venías de una cultura que no la conocía, el frío de las estepas mongolas era diferente al frío europeo. Era un frío que entraba en los huesos y no salía. Vientos que cortaban la piel, tormentas de nieve que duraban días. Y tú, acostumbrada al calor de Bagdad o a las noches perfumadas de Samarcanda, aprendes a sobrevivir o simplemente no sobrevives. La barrera del idioma era otro tipo de aislamiento. Mongol, persa, chino, árabe, lenguas que no comparten nada. Durante meses no podías comunicarte completamente. Dependías de gestos, de expresiones, de intuición pura. La soledad de no poder expresar ni el pensamiento más básico era, según los cronistas que lo registraron, una de las partes más destructivas de la cautividad. Pero aquí viene el giro que nadie espera. Las mujeres que aprendían mongol rápido eran observadas y promovidas. Una mujer que podía actuar como intérprete valía más que oro en una corte donde los embajadores llegaban de 12 culturas diferentes simultáneamente
Las mujeres que sabían escribir se convertían en secretarias de Khantans. Las esposas oficiales del Khan las Khatens necesitaban administradoras de confianza que no fueran mongolas, precisamente, porque así no tenían lealtades tribales conflictivas. Y las mujeres que combinaban idioma, inteligencia y la habilidad de navegar la política de corte mongola, llegaban a lugares que te van a costar creer. Una de ellas llegó tan lejos que cuando su esposo el Khan murió, ella gobernó el imperio mongol en solitario durante 5 años. Tomó decisiones militares, firmó alianzas diplomáticas, movió ejércitos de cientos de miles de hombres. Y empezó siendo exactamente eso, una mujer cautiva. Su nombre era Regine Cotton, y su historia es la razón por la que este video existe. Regine Cotton no nació en la estepa mongola, nació en una tribu Naiman, enemigos de los mongoles. Cuando su pueblo fue derrotado, ella fue capturada, distribuida como botín de guerra, asignada como esposa secundaria a Gedei, el tercer hijo de Genghis Khan. Empezó desde el nivel más bajo de la jerarquía femenina de la corte, sin poder, sin aliados, en un mundo completamente extraño. Y sin embargo, cuando Gedei murió en 1241, Regine no se retiró a morir en silencio. Se movió con una velocidad y precisión políticas que dejó paralizados a los generales mongoles más experimentados. Maniobró dentro del Consejo de Nobles, construyó coaliciones, neutralizó opositores y se proclamó regente del Imperio Mongol, el imperio más grande que el mundo había visto jamás. Ella lo gobernó durante 5 años, desde 1241 hasta 1246, 5 años en los que tomó decisiones que afectaron a más de 100 millones de personas en 3 continentes. 5 años en los que ningún Khan fue elegido sin su aprobación. 5 años en los que la mujer que llegó como cautiva de guerra era de facto la persona más poderosa del planeta. Tierra, piénsalo. La persona más poderosa del planeta, que empezó siendo botín de guerra. Regine no fue la única. Mandakai Cotton, en el siglo XV, lideró personalmente batallas militares a caballo, embarazada, y reunificó el imperio mongol, fragmentado por décadas de guerras internas. Su historia hace que las guerreras de ficción más famosas parezcan tímidas. Sorgatani, Beki, madre de Kublai Khan, el hombre que construyó la dinastía Yuan y recibió a Marco Polo. Era cristiana nestoriana de origen cautivo, que aprendió 4 idiomas y diseñó la educación política de 3 hijos que gobernaron naciones enteras. Estos no son casos aislados, eran patrones. El imperio mongol, el más brutal en su conquista, producía sistemáticamente mujeres de poder en sus cúspides, de una manera que la Europa medieval, de reinas con piojos en el cabello, nunca logró replicar. ¿Por qué nadie te cuenta esto? Porque la historia que nos enseñaron prefiere las narrativas simples. Mongoles como bárbaros destructores, mujeres cautivas como víctimas pasivas. Punto final. Pero la realidad era exponencialmente más compleja, más oscura en muchos aspectos, y en otros, sorprendentemente, más igualitaria de lo que imaginamos. Eso es lo que hace que la historia real sea más adictiva que cualquier serie, porque la realidad nunca es solo blanca o solo negra. La realidad es todo lo que está en medio, todo lo que te incomoda, todo lo que te obliga a reconsiderar lo que creías saber. Y hay muchas más historias así, historias que los libros de texto no te cuentan, historias que las plataformas de streaming todavía no se han atrevido a contar, historias que existen en archivos persas, en crónicas chinas, en manuscritos que llevan siglos esperando que alguien los traduzca al lenguaje de las personas. Ese es exactamente lo que hacemos aquí. Déjame en los comentarios qué otro capítulo del Imperio Mongol quieres explorar. Las estrategias de guerra psicológica, la vida de los espías mongoles, lo que realmente pasaba en la corte de Kublai Khan. Leo cada comentario, los guardo, los convierto en videos. Este canal existe
Porque tú haces las preguntas que los libros de historia nunca responden. Dale like si este video rompió algo que creías saber sobre la historia. Suscríbete para seguir recibiendo las verdades que nadie te enseñó en clase. Gracias por quedarte hasta el final. Los que llegan hasta aquí son los que realmente entienden que la historia no es una colección de fechas. Es una colección de personas. Personas que sobrevivieron lo imposible, que construyeron poder desde la nada, que dejaron huellas, que siguen aquí, 800 años después, esperando que alguien las cuente. El siguiente video ya está listo. Y te prometo que lo que viene es todavía más increíble que esto. Te veo ahí, Ansi. Lo que acabas de descubrir te dejó sin aliento. Si sentiste admiración, asombro o incredulidad al imaginar a estas mujeres construyendo poder desde la nada, suscríbete ahora a Exploradores de Historia, porque aquí no contamos historias cómodas ni versiones simplificadas. Contamos la verdad que los libros de historia prefieren callar. Y dime en los comentarios, ¿qué otra historia del Imperio Mongol te gustaría que exploráramos? Leo cada comentario, porque mientras más personas recuerden estas historias, más difícil será que el mundo olvide a quienes sobrevivieron y gobernaron contra todo pronóstico.